Hola canal, mi nombre es Ramiro y esta es mi historia. No suelo hablar de lo que veo en mis viajes. Entre camioneros existe un código no escrito, hay cosas que se callan, porque contarlas hace que vuelvan. Pero la madrugada en la que manejé por la carretera vieja entre Fresnillo y Valparaíso me dejó marcado de una forma tan profunda que, por más que intenté enterrarlo, sigue regresando en cada viaje largo. Esa noche descubrí que hay cosas en la carretera que no solo quieren asustarte. Quieren abrirte, arrancar algo de ti y llevárselo para siempre. Salí del patio poco después de las 11 de la noche. La ruta era sencilla, un tramo que todos conocemos bien porque es rápido, solitario y casi siempre libre de tráfico. Esa vez llevaba cajas con refacciones, nada peligroso ni valioso. El clima estaba seco, sin neblina, sin lluvia, sin nada que pudiera complicar el camino. Aún así, desde el primer kilómetro sentí algo raro. El silencio era demasiado profundo, como si el motor estuviera sonando dentro de una cueva gigante. Incluso la vibración del volante se sentía distinta, más pesada, más densa. A unos 30 minutos del trayecto vi algo que me obligó a bajar la velocidad. Un tráiler estaba orillado, pero no de manera normal. Estaba atravesado casi por completo, inclinado, con la cabina hundida en los matorrales. Sin luces. Sin señales. Sin movimiento. Frené unos metros adelante. Apagué el motor. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Bajé con la linterna. El olor fue lo primero que me golpeó, sangre fresca. Espesa. Metálica. Una nube invisible tan intensa que me revolvió el estómago. Caminé hacia la cabina del tráiler abandonado y al acercarme vi la puerta del conductor abierta de par en par. La luz reveló un rastro espeso que salía desde el asiento y continuaba hacia afuera, como si alguien hubiera intentado arrastrarse, dejando una estela gruesa de sangre. Me acerqué más. El interior estaba destrozado. Había pedazos de piel pegados a los cinturones, gotas grandes en el tablero y marcas de uñas en el parabrisas, pero desde adentro, como si alguien hubiera rasgado el vidrio desesperado por salir. Pero el vidrio no estaba roto, estaba hundido, como si algo lo hubiera golpeado desde afuera con una fuerza imposible. El rastro de sangre era tan ancho que casi parecía que dos personas habían sido arrastradas juntas. Lo seguí lentamente hacia la parte trasera del tráiler. La puerta estaba medio abierta y se movía apenas con el viento. No supe por qué, pero sentí una presión en el pecho que me decía que no debía asomarme. Aún así, lo hice. El interior estaba vacío. Excepto por una cosa. En el centro, rodeado de charcos de sangre, había un brazo humano. Todavía tenía parte del hombro pegado, arrancado de raíz. Las uñas estaban partidas, algunas rotas hasta la carne. Y la piel parecía desgarrada, no cortada. Como si algo la hubiera arrancado mordiendo. Retrocedí tan rápido que tropecé. Caí sentado en la carretera, respirando como si me faltara el aire. Me levanté y caminé hacia mi tráiler. No quería estar un segundo más ahí. Pero cuando agarré la manija de la puerta, escuché algo detrás de mí. Un gorgoteo. Húmedo. Cercano. Me giré, iluminé con la linterna, y lo vi. Una figura humana cruzó entre los arbustos, moviéndose de manera errática, como si sus huesos estuvieran rotos. Caminaba con la espalda arqueada, arrastrando una pierna que claramente no respondía. Tenía la piel abierta en varios lugares, como si hubiera sido arrancada. Y en el pecho, donde debería haber piel y costillas, solo había un hueco oscuro que dejaba ver algo moviéndose adentro, pulsando. La criatura se giró hacia mí y su cabeza cayó hacia un lado, como si el cuello ya no pudiera sostenerla. Su cara estaba destrozada. La mitad estaba arrancada, dejando los dientes expuestos. El ojo izquierdo colgaba de un tendón. El derecho, completamente blanco, se movió hasta enfocarme. Abrió la boca. No para gritar. Para dejar caer algo. Un pedazo de carne. Humana. Con un tatuaje. Un tatuaje que reconocí, la víbora negra en el brazo del conductor del tráiler abandonado. Me quedé congelado. La criatura dio un paso hacia mí y escuché cómo sus huesos chocaban entre sí.
Luego otro paso. Y otro. Cada vez más rápido. Como si esa cosa estuviera aprendiendo a moverse de nuevo, adaptándose, ajustándose a su propia deformidad. Corrí hacia mi cabina. Subí de golpe y cerré la puerta justo cuando algo golpeó la lámina. Aceleré sin pensar. Pero mientras avanzaba, los golpes continuaban. Primero en la puerta. Luego en la defensa. Luego debajo. Como si esa cosa intentara subirse a donde fuera, buscando un punto para entrar. El sonido bajo el tráiler cambió. Ya no eran golpes. Era raspado. Uñas arañando metal. Movimiento constante. Algo se desplazaba por debajo, recorriendo el chasis. Se sentía como si algo vivo se arrastrara a centímetros de mis pies. Apreté el acelerador hasta que el motor rugió. Pero eso no lo detuvo. El parabrisas vibró. Una mano cayó desde arriba, golpeando el vidrio con tanta fuerza que marcó una grieta instantánea. Una mano ensangrentada. Con uñas rotas. Con la piel arrancada en tiras. La criatura estaba sobre el techo. Golpeó otra vez. Y otra. El vidrio se llenó de líneas que crecían como telarañas. La cabina retumbaba mientras la cosa se arrastraba por encima, buscando cómo entrar. No sé cómo logré mantenerme en el camino, pero al ver luces más adelante aceleré aún más. Era un punto de inspección federal. Metí freno, brinqué de la cabina y grité a los oficiales. Ellos revisaron la unidad mientras yo apenas podía hablar. En el techo encontraron sangre. Trozos de piel. Y una pieza de costilla humana incrustada entre la lámina y el aislante térmico. Pero nada más. Ni criatura. Ni rastros de pisadas. Ni cuerpo. Los oficiales no se rieron cuando les conté. Ni dijeron que estaba loco. Solo se intercambiaron miradas largas y uno me dijo: no es la primera vez. Aquí hay algo que se lleva partes y a veces las regresa. Pero nunca completas. Esa frase me persigue. Porque esa noche, esa criatura llevaba en la boca un pedazo de su víctima. Pero en el techo de mi tráiler dejaron una costilla que no era del mismo cuerpo. Esa cosa no estaba recuperando lo perdido. Estaba armándose con lo que encontraba. Y si hubiera logrado entrar a mi cabina, tal vez ahora tendría mis huesos también. Hola canal, mi nombre es Germán y esta es mi historia. Siempre he dicho que los camioneros vemos cosas que nadie más podría soportar. Pero lo que viví hace 4 años en la carretera que conecta Hermosillo con Caborca no tiene comparación con nada que hubiera escuchado antes. Esa ruta es conocida por los desiertos infinitos, los silencios eternos y la sensación de que estás manejando sobre un lugar muerto. Aún así, nunca imaginé que ese mismo silencio sería lo que me obligaría a vivir la noche más sanguinaria de mi vida. Esa madrugada llevaba un viaje sencillo, cajas de alimentos enlatados. Nada fuera de lo normal. Salí del centro logístico alrededor de las 12 y avancé con el clima despejado. El desierto se veía inmenso, iluminado apenas por la luna. Yo iba tranquilo, concentrado, cuando algo me llamó la atención en el retrovisor interno, el asiento del copiloto. Estaba vacío, como siempre. Pero por un segundo juré ver una sombra moverse, como si alguien se hubiera acomodado ahí. Parpadeé, respiré hondo y seguí. Era el sueño, pensé. Pero el sueño no hace que la temperatura dentro de la cabina baje de golpe ni que tu nuca se erice sin motivo. Al pasar por un tramo sin señalamientos, vi un destello rojo a la distancia, como luces de freno. Frené ligeramente para no acercarme demasiado rápido. Al aproximarme, noté que no eran luces, era un charco de sangre reflejando mis faros. Un vehículo compacto estaba volteado, con las llantas hacia el cielo. La carrocería estaba tan aplastada que parecía una lata estrujada. Detuve mi tráiler unos metros adelante y bajé con mi linterna. El olor me golpeó de inmediato. No era solo sangre fresca. Era algo peor, un hedor agrio que solo he sentido en morgues o escenas de accidente graves. Me acerqué al auto. Dentro no había nadie. Solo sangre. Muchísima sangre.
Los asientos estaban empapados y el espejo retrovisor estaba arrancado, colgando de un cable. Pero lo raro era el rastro que salía del vehículo. Una línea gruesa de sangre mezclada con algo oscuro, como si hubieran arrastrado un cuerpo, pero no un cuerpo completo. Había pedazos pequeños, fragmentos de carne, trozos de ropa desgarrada. Seguí la línea hasta la orilla del camino y ahí la linterna iluminó un brazo entero, tirado boca arriba, como si lo hubieran dejado caer con prisa. Retrocedí de inmediato. No quería ver más. Me di vuelta para regresar a mi unidad cuando algo se movió entre los matorrales. Fue un ruido breve, seco, como huesos chocando. Al dirigir la luz hacia el sonido, vi algo que todavía me cuesta describir sin sentir que la piel se me estira del miedo, una figura humana arrastrándose, pero no como alguien herido. Lo hacía con rapidez, como un animal alterado. Sus brazos se movían hacia adelante de manera grotesca, con los codos puestos en ángulos imposibles. Su torso tenía un hueco enorme en el costado, un hueco por donde aún escurría sangre fresca. Y su cara. Su cara no tenía mejilla izquierda. Se le veía el interior, como carne viva retorciéndose. Cuando levantó la cabeza, sus dientes estaban cubiertos de sangre ajena. Di un paso atrás, pero esa cosa avanzó hacia mí con velocidad inesperada. Corrí hacia mi tráiler, subí de golpe y cerré la puerta. Apenas le di una vuelta a la llave, algo golpeó la lámina. No fue un golpe pequeño. Fue como si hubieran azotado un cuerpo contra la cabina. Aceleré. No pensé en mirar atrás. No pensaba en nada excepto en alejarme de ese tramo. Pero mientras avanzaba, algo empezó a sonar debajo del tráiler. Primero un golpe suave. Luego un raspón largo. Luego otro. Era evidente que lo que fuera se había enganchado bajo la unidad. Los sonidos cambiaron, volviéndose húmedos, brutales, como si uñas o huesos intentaran abrir hueco entre el metal. El volante vibraba, el motor rugía con fuerza. Aceleré más, pero los golpes se hicieron más intensos. Me sudaban las manos, no podía pensar con claridad. Revisé el retrovisor lateral, y ahí estaba, una mano ensangrentada aferrada al borde de la carrocería, con los dedos casi desprendidos, algunos doblados al revés. La mano subió. Luego otra. Y luego el rostro. Ese rostro sin mejilla, con el ojo colgando apenas por un nervio. La criatura se aferraba a la puerta del copiloto, golpeándola con la frente, dejando marcas de sangre que se expandían como pétalos brillantes. Intentó meterse por la ventana, pero yo la había cerrado. El cristal vibraba con cada golpe. No sabía cuánto más iba a resistir. Apreté el volante e hice un giro rápido hacia la izquierda para intentar sacudirme a esa cosa. La criatura golpeó la lámina y cayó, desapareciendo del retrovisor por un momento. Pero apenas avancé unos metros, algo volvió a golpearse contra la parte trasera. Esta vez con un sonido húmedo, violento. Miré hacia los espejos, pero no vi nada. El silencio repentino me asustó más que el ruido. Aceleré sin respirar. Hasta que vi la luz de un retén militar a lo lejos. Frené tan fuerte que casi me estampo contra los conos. Bajé gritando que algo me estaba siguiendo. Los soldados revisaron el tráiler. Cuando revisaron la parte de abajo, escuché como uno de ellos soltó una maldición. Me acerqué y vi lo que habían encontrado, trozos de piel humana pegados al eje. Algunos aún tenían pelos, otros estaban tan frescos que chorreaban. Y entre esos pedazos, uno más grande, un fragmento de mandíbula con dientes aún unidos por la encía. Ninguno de los soldados quiso tocarlo. Solo lo vieron con una mezcla de asco y miedo genuino. Me pidieron que prendiera las luces del tráiler para revisar la caja. Cuando las encendí, vi marcas. Desde los costados hasta la puerta trasera, había huellas de manos. Cientos de manos. Como si algo hubiera intentado abrirse camino desde todos los ángulos posibles. Pero lo peor no era eso. En algunas de las manos faltaban dedos. En otras, las uñas estaban arrancadas. Y todas estaban marcadas con sangre seca. Los militares cerraron la caja con seguros nuevos y me escoltaron hasta el siguiente poblado. En el camino,
Uno de ellos me dijo en voz baja que esa no era la primera vez que pasaba. Que varios choferes habían reportado ver cuerpos incompletos arrastrándose en esa zona. Que muchos habían encontrado restos pegados a sus tráileres sin explicación. Y que algunos habían desaparecido sin dejar rastro. Dormí en un motel esa noche, pero no pegué los ojos. Cada vez que cerraba los párpados veía la cara de esa cosa. Esa carne abierta. Ese ojo colgando. Esa mano que casi entraba por mi ventanilla. Y desde entonces, cada vez que escucho un raspón bajo mi tráiler, mi corazón se congela. Porque sé que algunas cosas en la carretera no mueren. Solo siguen su camino, buscando nuevas piezas para seguir moviéndose. Hola canal, mi nombre es Leandro y esta es mi historia. Llevo casi 15 años manejando tráiler y aunque he visto accidentes terribles, choques que parecían imposibles y hasta animales destripados en la carretera, nada me preparó para lo que viví esa madrugada en la autopista entre Querétaro y Celaya. Era un tramo que me sabía de memoria. Tan rutinario que podía recorrerlo sin música y sin café, solo con el motor acompañándome. Pero esa noche, desde el primer minuto, sentí algo extraño, como si el aire fuera más pesado y la oscuridad más densa que de costumbre. No lo sabía entonces, pero estaba entrando en un tramo que muchos camioneros evitan, aunque nadie lo diga abiertamente. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando, en el retrovisor, vi una luz intermitente que se movía rápido. Pensé que era otro tráiler acercándose, así que me pegué un poco a la derecha para dejarlo pasar. Pero la luz nunca me alcanzó. Seguía detrás a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse. Aceleré. La luz también. Frené levemente. La luz igualó el ritmo. Ya no parecía un tráiler. Era un brillo rojizo, como el de un auto muy bajo, pero más tenue, casi apagado. No sabía por qué, pero me entró un escalofrío desde la nuca hasta la columna. Seguí avanzando y comencé a notar algo peor, la luz ya no estaba detrás. Apareció en el retrovisor lateral, como si fuera a la altura del copiloto. No podía ser. A esa velocidad nada podría mantenerse flotando al costado. Miré con más atención, y mi piel se heló. La luz estaba dentro de la cabina. No afuera. Reflejándose en el vidrio desde adentro. Me giré lentamente hacia el asiento del copiloto y el corazón se me detuvo unos segundos. Ahí había alguien sentado. Un bulto oscuro. Inmóvil. Sin rostro visible. Solo un brillo rojizo apenas perceptible en donde deberían estar los ojos. Golpeé el freno con fuerza y me orillé. La figura se inclinó hacia adelante de forma antinatural, como si no tuviera huesos. Abrí la puerta del conductor de un salto, bajé y casi caí al asfalto. Cuando miré de nuevo hacia adentro, ya no había nada. El asiento estaba vacío. La luz desapareció por completo. Pero ahí empezaba lo peor. Mientras intentaba calmarme, escuché un sonido que me puso la piel rígida, pasos dentro de la caja del tráiler. Pasos rápidos, desordenados, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro allá atrás. Sentí un impulso de huir, pero me forcé a rodear la unidad con la linterna encendida. Las puertas traseras no estaban forzadas ni abiertas. Pero la lámina tenía marcas, surcos largos, profundos, hechos con algo filoso. Eran demasiado irregulares para ser de una herramienta. Eran más como arañazos. Y algunos tenían sangre. Sangre fresca, goteando. Me temblaron las manos. Toqué la lámina con la punta de los dedos. Estaba tibia. No debería estar tibia. En ese momento, la caja retumbó de golpe. Un impacto tan fuerte que la unidad entera se sacudió de lado. Retrocedí con el corazón en la boca. Otro impacto. Y otro. No eran golpes humanos. Eran demasiado violentos, demasiado fuertes, demasiado desesperados. Como si algo se estuviera estrellando contra las paredes desde adentro, buscando salir. Tomé las llaves y subí a la cabina. Cerré con seguro. Encendí el motor. Pero antes de avanzar, una mano cayó sobre el parabrisas. Fue tan rápido que grité. Era una mano humana.
ensangrentada, con los dedos rotos, doblados hacia atrás y colgando de la muñeca como si la hubieran arrancado con fuerza. Esa mano se arrastró por el vidrio, dejando un rastro rojo espeso, y luego cayó al cofre. Aceleré sin pensar. Mientras avanzaba, escuché algo en el techo. Golpes. Raspaduras. Algo estaba encima. Algo que se arrastraba con movimientos bruscos. En el retrovisor lateral vi, por un instante, una figura humanoide, delgada, casi esquelética, aferrándose al borde de la cabina. Su piel estaba desgarrada. Su pecho tenía un hueco enorme, abierto, donde deberían estar las costillas. Sus piernas colgaban como si no tuvieran articulaciones. Y en su rostro, donde deberían ir los ojos, brillaban esos mismos puntos rojizos que había visto dentro del asiento del copiloto. Golpeó el vidrio con la frente, dejando una mancha oscura que se extendió lentamente. Luego se arrastró hacia la puerta, tirando de la manija como si aún tuviera fuerza humana. Cada tirón hacía vibrar toda la cabina. Cada golpe hacía que la sangre de mi cabeza se me subiera a los oídos. No sabía cuánto más iba a aguantar el seguro. Aceleré al máximo hasta ver la luz de un paradero a lo lejos. No pensé. No respiré. Solo seguí. Cuando por fin llegué y frené de golpe, la figura salió despedida hacia adelante, golpeando el pavimento y perdiéndose entre la oscuridad. Los vigilantes salieron al escuchar el ruido y se acercaron con armas, pensando que había chocado con alguien. Les conté lo sucedido. No se rieron. No dudaron. Revisaron mi tráiler en silencio. Uno de ellos encontró algo que nos dejó helados, una pieza de mandíbula humana atorada en la defensa delantera. Tenía dientes, encías, y aún goteaba sangre tibia. Otro vigilante encontró un pedazo de piel pegado a la lámina de la caja, como si alguien hubiera sido jalado a la fuerza. Pero lo peor estaba en la puerta del copiloto. Grabado con sangre, aún fresca, alguien, o algo, escribió con la punta de los dedos una palabra. Regresa. Los vigilantes me prohibieron volver a ese tramo de noche. Me dijeron que varios camioneros han encontrado restos humanos pegados a sus tráileres después de ver luces rojas dentro de la cabina. Que esas luces no son faros, sino los ojos de algo que busca cuerpos para completarse, partes para armarse, sangre para seguir moviéndose. Nunca volví. Y cada vez que manejo de madrugada, reviso el asiento del copiloto con más miedo que vergüenza. Porque siento que, en cualquier momento, esos dos puntos rojizos volverán a aparecer. Y sé que si me alcanza otra vez, no tendré la misma suerte. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. He manejado tráiler por casi 20 años, pero nunca me había sentido tan cerca de la muerte como aquella madrugada en la carretera libre entre Pachuca y Tuxpan. Esa ruta la conocía bien, angosta, oscura, silenciosa, pero nunca peligrosa al punto de hacerte pensar que algo no humano pudiera estar esperando entre los árboles. Lo que viví esa noche no lo cuento para asustar, sino porque a veces pienso que si me lo guardo, esa cosa va a regresar a buscarme. Salí del patio alrededor de la 1 de la mañana. El clima estaba tranquilo y la carretera prácticamente vacía. A los pocos kilómetros, noté algo raro, había una neblina muy delgada que solo se veía donde los faros iluminaban. No era espesa, pero tenía una forma extraña, como si se moviera en dirección contraria al viento. No le di importancia. La noche avanzaba bien hasta que, a lo lejos, vi un tráiler detenido en posición diagonal, ocupando casi la mitad del camino. Tenía las luces apagadas y el cofre estaba hundido, como si algo enorme lo hubiera aplastado de frente. Frené y me orillé. Pensé que el chofer tal vez necesitaba ayuda. Bajé con la linterna y caminé despacio. Al acercarme, noté la primera señal de que algo no cuadraba. Había marcas profundas de uñas en la puerta del conductor, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza desde afuera. La lámina tenía surcos, y algunos estaban manchados con sangre seca. Luego vi el piso. Había manchas grandes, algunas coaguladas, otras todavía húmedas. Un charco entero se extendía desde la cabina hasta la defensa. Era sangre humana. Mucha. Respiré hondo para no marearme.
Me acerqué más y alumbré el interior del tráiler. No había nadie. Ni cuerpo. Ni señales de vida. Solo la cabina destrozada y unos hilos largos de carne colgando del volante, como si algo hubiera arrancado la piel de las manos del chofer. Ese detalle me heló la espalda. Quise alejarme, pero escuché un sonido dentro de la caja del tráiler. Era algo entre pasos y arrastre, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Me acerqué lentamente a las puertas traseras. Una estaba entreabierta. Desde adentro salía un olor tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Era una mezcla de sangre, humedad y podredumbre. Empujé la puerta un poco más. La luz de mi linterna iluminó decenas de marcas en la lámina interna, manos, uñas, arañazos arrancando pedazos del metal. Algunas marcas tenían trozos de carne pegados. Y justo ahí, entre las sombras, escuché un ruido suave, como respiración acelerada. Retrocedí. No quería ver más. Empecé a caminar hacia mi tráiler cuando algo pesado cayó en el pavimento detrás de mí. Me giré de golpe y casi grité al ver lo que había caído, un torso humano. Solo el torso. Sin brazos. Sin piernas. Recién cortado. La piel aún soltaba sangre espesa en chorros lentos. Los órganos internos estaban expuestos, moviéndose levemente como si todavía hubiera un resto de impulso eléctrico. Y entonces, desde adentro del tráiler destruido, una mano salió de la sombra, una mano que no estaba unida a ningún brazo. Retrocedí sin pensarlo, casi tropezando. La mano empezó a arrastrarse por sí sola hacia el torso, como si buscara unirse a él. Fue la cosa más antinatural y repulsiva que he visto en mi vida. Y antes de que pudiera procesarlo, lo escuché. Un gruñido bajo, húmedo, que venía desde adentro de la caja del tráiler. Un sonido que no pertenecía a un ser humano. Corrí hacia mi unidad. Subí, cerré la puerta y arranqué con tanta fuerza que las llantas chirriaron. Apenas había avanzado unos metros cuando algo saltó sobre la cabina. El golpe fue tan brutal que pensé que el techo se iba a hundir. Miré el retrovisor lateral y vi una figura aferrada al borde. Era un cuerpo incompleto, como si estuviera armado con pedazos de distintas personas. Tenía un brazo más largo que el otro, colgando hasta el pavimento. La piel estaba cosida, o pegada, en pedazos, como si la hubieran reconstruido a la fuerza. Donde deberían ir los ojos había dos cavidades negras que sangraban continuamente hacia abajo. Golpeó la ventana del copiloto con una fuerza inhumanamente violenta. El cristal se estrelló, llenándose de grietas que crecían con cada impacto. La criatura abría la boca, mostrando dientes que no parecían humanos, algunos torcidos, otros incrustados a la fuerza en encías desgarradas. Golpeó de nuevo. Cada impacto hacía que una línea más del vidrio se rompiera. Yo solo aceleré, sintiendo el volante vibrar. La criatura trepó hacia el techo mientras yo maniobraba para mantener el control. Escuché cómo arrastraba los huesos contra la lámina, cómo raspaba con uñas que sonaban como metal. Y entonces, de pronto, la vi de nuevo por el reflejo en el parabrisas. Estaba boca abajo, aferrada al frente del tráiler, arrastrando su cuerpo deformado mientras dejaba un rastro de sangre que chorreaba hacia el cofre. Aceleré más. No sé cómo no perdí el control. La figura se movió hacia un lado, luego hacia abajo, hasta quedar colgando de la defensa. Sus dedos se clavaron entre los espacios del metal, arrancándose la piel mientras intentaba trepar de nuevo. Lo escuché gritar, un sonido que parecía formado por varias voces al mismo tiempo, como si varios cuerpos hablaran desde un mismo interior. Corrí como pude hasta ver las luces de un retén militar. Frené en seco. La criatura soltó su agarre y cayó al pavimento, arrastrándose hacia los matorrales para desaparecer en segundos. Los soldados salieron alarmados al verme bajar temblando, casi sin palabras. Revisaron la unidad y encontraron lo que yo ya temía. Trozos de piel y carne pegados al techo, un ojo hundido entre los rieles del cofre y un pedazo de costilla atorado en la parrilla. Pero lo peor estaba en la puerta de mi cabina, 4 líneas profundas marcadas con uñas humanas, algunas de ellas todavía incrustadas ahí, como si los dedos se hubieran arrancado al intentar sostenerse. Los soldados me dijeron que esa no era la primera vez. Que en esa zona,
desde hace décadas, se han visto cuerpos incompletos caminando, arrastrándose o incluso persiguiendo vehículos. Dicen que pertenecen a víctimas de un accidente múltiple nunca resuelto, cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados en circunstancias imposibles. Y que ciertas noches, algo intenta recomponerlos usando lo que encuentra. No he vuelto a esa carretera. Y cada vez que escucho un golpe en mi tráiler, aunque sea un simple bote moviéndose, siento que esa cosa podría estar buscándome de nuevo, tratando de completar su cuerpo con el mío. Hola canal, mi nombre es Adrián y esta es mi historia. Conducir tráiler de noche nunca me dio miedo. Crecí en carretera acompañando a mi tío, así que siempre pensé que conocía cada truco, cada peligro real, cada sombra que podía poner en riesgo la ruta. Pero lo que viví hace 2 años, en la carretera vieja que conecta Morelia con Uruapan, no se parece a ningún accidente, asalto o bache que haya visto. Hay cosas que los camioneros no contamos porque sabemos que, al decirlas en voz alta, se sienten más reales, más cerca. Y esta es justamente una de esas historias. Salí de Morelia poco después de las 9 de la noche. Era un tramo sencillo, sin retrasos, y con un clima perfecto para avanzar rápido. La carretera estaba vacía, tan quieta que parecía abandonada. Los faros iluminaban apenas unos metros adelante, y más allá solo había oscuridad pura. Yo iba tranquilo, tomando mi café y revisando la radio, cuando vi lo primero que me hizo sospechar que algo no andaba bien, un auto detenido en sentido contrario, con las luces encendidas pero con el cofre aplastado hacia adentro, como si algo gigantesco hubiera caído sobre él. Me orillé para revisar. El aire estaba helado, más frío de lo normal. Al acercarme al coche, noté que la puerta del conductor estaba abierta. En el suelo había manchas de sangre demasiado grandes como para hacer un simple golpe. Alumbré el interior y sentí el estómago hundirse, los asientos estaban destrozados, como si alguien hubiera arañado la tela con manos llenas de fuerza brutal. En la ventana del copiloto había una marca, 4 líneas profundas hechas con uñas humanas. Pero la distancia entre cada una era imposible, eran demasiado largas, demasiado separadas, como si la mano que las hubiera hecho no fuera humana. Vi un rastro de sangre que salía del coche y se perdía entre los árboles. No sé por qué, pero algo me dijo que no debía seguirlo. Y tenía razón. Regresé a mi tráiler, pero antes de subir escuché un sonido que me heló la espalda, pasos. No pasos normales. Eran irregulares, como si alguien caminara con huesos rotos, arrastrando partes de su cuerpo. Apunté con la linterna hacia el monte, esperando ver un animal. Pero lo que salió de ahí, no era un animal. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba lastimado de una forma tan grotesca que por un momento pensé que ya estaba muerto. Tenía la piel abierta desde el abdomen hasta el esternón. Sus costillas estaban expuestas, algunas rotas hacia afuera. Una pierna colgaba solo por un hilo de carne. Su rostro era lo peor, la mitad estaba arrancada, dejando ver la mandíbula desnuda, moviéndose sin sonido como si intentara hablar. Y aún así, avanzaba hacia mí. Con pasos torpes, desiguales. Con la carne chorreando sangre fresca que caía en gotas gruesas sobre el pavimento, marcando un camino rojo detrás de él. Di 2 pasos hacia atrás, pero esa cosa aceleró. Sus brazos se estiraron hacia mí de manera antinatural, con los dedos rotos apuntando hacia adelante. No corrí, corrí por mi vida. Subí al tráiler, cerré la puerta, arranqué y aceleré sin mirar atrás. Pero los golpes comenzaron de inmediato. Primero en la caja. Luego debajo del chasis. Luego en la puerta del copiloto. Uno tras otro, como si ese cuerpo destrozado hubiera adquirido una fuerza imposible. Manejaba tan rápido que pensé que el tráiler iba a volcarse, pero no aflojé. En el retrovisor vi algo moviéndose, una figura aferrada al portón trasero. Su torso abierto vibraba con el viento, y su cabeza colgaba hacia atrás, golpeando la lámina con un sonido que me perseguirá hasta el día que me muera. Mientras más aceleraba, más fuerte se sujetaba. Lo escuchaba arrastrar uñas, carne y huesos contra el metal. Lo sentía moverse, recorriendo la caja como si buscara dónde entrar.
En un momento lo perdí de vista y pensé que finalmente había caído, pero el parabrisas se hundió de golpe, dejando una pequeña grieta en el centro. La criatura estaba sobre el techo. Me temblaban las manos, pero no podía detenerme. Escuché cómo se arrastraba hacia la cabina, dejando un rastro resbaloso que goteaba sobre el cristal. De pronto, su cara apareció en la parte superior del parabrisas. Los dientes expuestos. El ojo caído. La lengua colgando. Golpeó el vidrio con la frente abierta, dejando una mancha grande de sangre oscura. Luego golpeó otra vez. Y otra. Las grietas crecían y crecían, formando líneas que apuntaban directo hacia mí. Lo siguiente que hizo me heló el alma. Metió uno de sus dedos, doblado, roto, ensangrentado, por una de las grietas y empezó a presionar hacia adentro, haciendo que el vidrio cediera. Su dedo se partió, pero seguía empujando con otro. Su mano entera se deformaba intentando atravesar el cristal. Aceleré más. La criatura resbaló un poco hacia un lado. Aproveché para hacer un giro brusco, tratando de desprenderla. Algo cayó del techo, un pedazo de carne. Luego otro. Pero la criatura seguía ahí, aferrada como si su vida dependiera de ello. O peor, como si quisiera que la mía dependiera de que yo frenara. Vi luces a lo lejos. Un retén policial. No pensé en nada más. Activé las intermitentes y frené con todas mis fuerzas. La criatura salió volando hacia adelante, golpeando el pavimento con un sonido seco y húmedo al mismo tiempo. Llegué gritando. Los policías salieron apuntando. Me bajé temblando, sin sentir las piernas. Les dije que algo iba detrás de mí. Que revisaran la unidad. Nunca voy a olvidar la cara de la gente cuando vio el techo del tráiler. Había sangre. Muchísima sangre. Trozos de piel colgando, como si alguien hubiera intentado trepar arrancándose pedazos en el proceso. En la parte trasera encontraron uñas incrustadas, algunas todavía sujetas a falanges incompletas. Había un pedazo de costilla atorado entre los rieles del portón. Y, debajo del chasis, marcas de dedos. Sangre escurriendo por varios puntos. Pero ni rastro de la criatura. Hasta que uno de los oficiales encontró algo que me hizo sentir que me iba a desmayar. En la defensa delantera del tráiler, atorado entre dos piezas metálicas, había un objeto imposible de confundir, un ojo humano. Aún fresco. Aún húmedo. Aún con el nervio óptico colgando. Los policías solo se miraron entre ellos. No dijeron nada. Finalmente, uno me habló con voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Aquí hemos encontrado cuerpos así antes. Incompletos. Caminando. Arrastrándose. Algunos buscando completarse. Me aconsejó no volver de noche. Se lo prometí sin pensarlo. Y desde entonces, cada vez que siento que el tráiler vibra más de lo normal, aunque sea un simple bache, me pregunto si esa cosa podría haber vuelto a encontrarme. Si está esperando que reduzca la velocidad. Si quiere recuperar lo que perdió, o si quiere arrancarme algo más para seguir armándose. Porque estoy seguro de algo, lo que vi no estaba vivo. Pero tampoco estaba muerto. Estaba buscando piezas. Y esa noche, casi toma las mías. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.